Muchas gracias, profesora Olinda. Primero que nada, quiero darle un saludo a las autoridades académicas de UNACHI y a todo el equipo de trabajo de este Congreso CESI 2021, que tiene que ver con economía, sociedad e innovación. El tema que nos trae en este momento, hoy en el Congreso, es sobre la creación de objetos de aprendizaje para entornos virtuales. Y creo que es importante destacar la labor que está desarrollando eh, lo que es la UNACHI con este congreso, porque pues está relacionado con esa economía creativa y la transformación digital en varios sectores. La educación nuestra aquí en Panamá no escapa a ello. Y claro que a nivel mundial existe una gran cantidad de tendencias educativas. Y yo me voy a referir en esta tarde, en este tema, sobre el diseño, la creación de recursos digitales y también recursos digitales educativos y esa tendencia que hay en la creación de objetos de aprendizaje para entornos virtuales. Quiero primero que nada hacer una diferenciación entre lo que es los recursos didácticos que encontramos en Internet, los recursos digitales educativos, los objetos de aprendizaje y los objetos virtuales de aprendizaje. Y hago esta diferenciación porque en función de estos recursos que estamos creando a lo largo del tiempo, eh, pues ha existido esa evolución de esos recursos y claro está que pues nos llevan a pensar o hacer esa diferenciación, ¿no?, entre qué es lo que ha estado sucediendo a lo largo de los años sobre los recursos, los contenidos que nosotros creamos o generamos como docentes y que acompañan a la labor, ¿no?, al acto educativo en sí. Los recursos digitales que nosotros encontramos en Internet, pues desde que Internet inició hemos tenido herramientas, recursos, sitios web, blogs, en fin, una gran cantidad de sitios en Internet que básicamente están allí, ¿no? Para uso general. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esos recursos, pues engloba casi que toda esa red que nosotros siempre hemos llamado Internet, pero no tienen una intención educativa. Más bien nosotros lo que hemos hecho es adaptar esos recursos a la parte de educación. Posteriormente, con esa evolución de los recursos digitales, entonces se orientó lo que es esos recursos educativos digitales, ¿no? Y más que todo con la llegada de la web 2.0. Básicamente, se propuso una gran cantidad de desarrollo en función de recursos didácticos, sobre todo de tipo digital, basados en esa web semántica, en el uso de herramientas que de pronto podían hacer que nosotros pudiéramos complementar cosas dentro del aula. Y eso no es solamente con lo que nosotros estamos observando ahora, porque estamos en un proceso híbrido, ¿no?, de educación remota y virtual. Es que ya desde hace mucho tiempo atrás, con la llegada de las TICs, pues los recursos didácticos acompañaban a lo que era la gestión educativa, la gestión docente en el aula de clases de manera presencial. Posteriormente, llegan a este escenario lo que son los recursos educativos llamados objetos de aprendizaje, que básicamente tienen también una intención educativa y ya empieza a haber una serie de diferenciaciones allí con respecto a esto, ¿no? Se incluyen elementos de contextualización y esto vamos a verlo un poco más a fondo ahora. Y también ya empieza a llegar lo que es esa estructura de información que nosotros conocemos hoy día como metadatos.
Entonces, empiezan los recursos didácticos a evolucionar en el tiempo porque ya no es un simple recurso de Internet, ya no es solamente un recurso de la web 2.0, sino que nos vamos a encontrar ya con objetos de aprendizaje que tienen ciertas características que lo van a diferenciar. Ahora bien, el concepto de objeto virtual de aprendizaje lo vamos a ver también más ahorita, pero sí quiero destacar que la planificación de los recursos didácticos, ¿no? Está en función ya por hace muchos años basado en diseño instruccional, basado en un proceso donde nosotros tenemos que intentar construir recursos que perduren en el tiempo. No podemos estar improvisando como lo hacíamos anteriormente. Y básicamente, pues, cuando nosotros hablamos ya de procesos formativos para entornos virtuales de aprendizaje, ya allí entonces nosotros nos fundamentamos en diseños instruccionales porque ese proceso nos lleva a pensar que tenemos que analizar todo el contexto, cómo diseñar los recursos, cómo los vamos a desarrollar, cómo los vamos a implementar en un entorno virtual de aprendizaje y no puede escaparse también lo que es el proceso de evaluación, puesto que al final de cuentas debemos garantizar, ¿no? Que ese recurso haya cumplido con los objetivos de aprendizaje. Generalmente nosotros utilizamos en la planificación de recursos didácticos modelos de diseño instruccional y pues yo me hago referencia en este momento a lo que es el modelo de diseño instruccional ADI, porque básicamente ha estado muy orientado a sistemas, a la parte de informática y claro está, ha sido muy bien acogido en la parte educativa. Si bien es cierto, el diseño instruccional tiene que ver con esa estructuración de los procesos formativos a nivel de la virtualidad, pues el diseño instruccional está más enfocado hacia la creación de contenidos educativos. Y claro que cumple una serie de fases, tal cual como lo mencioné hace poco, de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Ahora sí vamos a ver el concepto de lo que es un objeto virtual de aprendizaje. Y digo yo que más que un concepto es ver las características y ya de allí ustedes van a poder hacer esa diferenciación de lo que es un recurso digital, un recurso educativo, de lo que es un objeto de aprendizaje y ahora llegar a este punto, ¿no? Que básicamente es una de las tendencias en cuanto a la generación de contenidos educativos muy marcada. Y casi que la mayor parte de las plataformas y MOOCs están acogiéndose a este tipo de recursos. Primero que nada, decir que los objetos virtuales de aprendizaje, que también son muy conocidos como OVAs, eh, son una entidad digital. ¿Por qué? Pues son recursos que están soportados en medios digitales. Nosotros nos vamos a encontrar con que Internet pues tiene toda esa gama de herramientas y recursos en Internet, ¿no? Y claro está que como entidad digital pues se convierte en un recurso muy valioso. Con un propósito educativo, ya se debe especificar muy bien cuáles o cuáles son los objetivos de aprendizaje que queremos lograr con ese contenido que nosotros vamos a estar suministrando. Autocontenibles, porque en realidad deben tener sentido por sí mismos y deben ser suficientes. Y aquí hago un paréntesis porque en los procesos formativos virtuales nosotros no podemos estar pensando en que solamente suministrar un recurso, un contenido y ya. Nosotros tenemos que tratar de generar esos contenidos de tal manera que sean suficientes para lo que nosotros queremos lograr, para que ese objetivo se cumpla, para que la enseñanza nuestra esté básicamente acompañada y guíe en el proceso. Entonces, en la virtualidad tenemos ese inconveniente de que a veces suministramos contenidos a la ligera y claro que de pronto pues no se pueden o no se lleva a cabo lo que es los objetivos, ¿no? Cumplir con esos objetivos de aprendizaje.
También fragmentados, deben estar fragmentados porque yo siempre hago referencia a que debemos trabajar en la educación virtual con píldoras educativas, con pequeños trozos, ¿no? Pequeños fragmentos de contenidos para llevar esa secuencia de aprendizaje. Eso es importante. No es lo mismo hacerlo de esta manera que un solo recurso con tanto contenido. Aunque los objetos virtuales de aprendizaje no los permiten hacer, pues es importante tomar esto en cuenta. Deben ser reusables también porque pues nosotros debemos tener esa posibilidad de utilizarlos en otros contextos. De hecho, muchos de los objetos virtuales de aprendizaje que se están desarrollando ya están soportados para clases presenciales, para clases virtuales e inclusive para aquellos momentos donde no hay conectividad, lugares alejados de infraestructuras de redes de comunicaciones. También los objetos virtuales de aprendizaje son interoperables, es decir, y aquí se van a establecer algunos criterios importantes a nivel de sistemas informáticos, porque eh, todo lo que yo he mencionado anteriormente con los recursos digitales, los recursos educativos digitales y lo que son objetos de aprendizaje, están soportados digitalmente. Sin embargo, esa interoperabilidad que tienen los OVAs eh, son integradores, van a estar dentro de lo que son las plataformas educativas como tal. Y eso es producto de que a nivel mundial hay un estándar que es el SCORE, un formato que pues permite que el objeto pueda ser integrado en varios ecosistemas o varias plataformas educativas. Interesante porque se puede reutilizar, pueden ser más accesibles, minimiza el tiempo de trabajo y todo lo demás. Eh, Flexibles porque son ya adaptativos a los distintos dispositivos móviles que existen, llámese smartphone, llámese tabletas, laptop, en fin, un Kindle, por ejemplo, también va a funcionar. Y esto tiene que ver mucho con la evolución de los lenguajes de programación, sobre todo con eh, la parte de HTML5, que es un lenguaje que ha ido evolucionando en el tiempo. La parte de accesibilidad, bueno, que tiene que estar en distintos entornos, y también la parte de metadatos, que es parte de la estructura de información que se está generando actualmente con la evolución del Internet, el desarrollo de aplicaciones en función de los lenguajes de programación. Importante también la parte de contextualización, porque ya el objeto de aprendizaje en sí debe de contener lo que nosotros llamamos eh, introducción, objetivos, el contenido temático, realizar preguntas, tener sistemas de evaluación, dar créditos y también la bibliografía. O sea que esos elementos de contextualización deben estar presentes para poder que sea un objeto virtual de aprendizaje. Por allí, pues la parte de los metadatos, como lo mencioné, es un flujo de información que se está dando a nivel global. Y también tengo que destacar la parte de las licencias Creative Commons, que básicamente es un licenciamiento que se da a nivel mundial para lo que es compartir esa información. Herramientas de autor, pues que nos permiten a nosotros generar eh, lo que es objetos virtuales de aprendizaje. Pudiéramos destacar de manera gratuita a Cuadernia, JClick, Patotoys, Ardora y Excel Learning. Eh, Quiero hacer un alto aquí porque hay esas herramientas de autor de manera gratuita. Sin embargo, con la llegada de la anulación de Adobe Flash a nivel mundial, hay muchas que han quedado en desuso, ¿no? Y se ha complicado un poco más. Sin embargo, aquellas que estaban funcionando con lenguaje de programación en HTML5, JavaScript, por ejemplo, ya esas sí han continuado y se pueden utilizar de manera gratuita.
También vamos a encontrar herramientas comerciales que son muy potentes, como Adobe Captivate, Elucidad, ADAP, Lectora, ES Spring, en fin. Todas esas herramientas de autor pueden generar objetos virtuales de aprendizaje. ¿Por qué yo he decidido que sea Excel Learning en este taller, ¿no? Básicamente porque Excel Learning me permite a mí generar todo lo anterior y eso es importante. Para efecto de Excel Learning, aquí les muestro, por ejemplo, la interfaz que tiene el software. Ahora vamos a ver de dónde se genera todo esto, ¿no? Esta pantalla me muestra en primera instancia el navegador y hay que tomar muy en cuenta que Excel Learning una vez se descarga de su sitio oficial, eh, yo voy a poder trabajar con este software de manera local, a través del servidor local. No voy a necesitar internet en realidad para generar contenido. Y por ello es que a veces cuando uno trabaja para crear estos objetos virtuales de aprendizaje, ya uno debería tener toda la información allí a mano en una carpeta para efecto de poder trabajar en caso de que no tenga conectividad a internet. Por allí también nos vamos a encontrar con un típico menú, que es el que casi todos los software lo tienen. Y más abajo, a la izquierda, en la parte superior también, vamos a ver la estructura. La estructura de Excel Learning tiene em, eh, se pudiera decir que es una estructura en árbol a través de nodos, ¿no? Eh, Primero podemos configurar temas, luego secciones y por último unidades. Claro está que vamos a poder ir añadiendo páginas, borrando, renombrando el contenido y también el contenido en sí que nosotros vamos a trabajar tiene que ver con este bloque de contenidos que básicamente es lo que nosotros conocemos como eDevice. A la derecha nos vamos a encontrar con el área de trabajo y acá en la parte superior derecha también nos vamos a encontrar con el modo avanzado y una visualización previa. Esto es muy importante para efecto del trabajo, la visualización previa, porque el software, Excel Learning, nos va a permitir a nosotros poder ver el resultado en tiempo real. Por allí, tal cual como lo dijo la profesora Olinda, pues se ha dejado un enlace ya previamente para efecto de llevar el seguimiento en el taller. Vamos a comenzar a ver entonces acá de dónde podemos descargar Excel Learning. Básicamente del sitio oficial, ¿no? excellearning.net, y aquí nos va a presentar los distintos sistemas operativos por los cuales nosotros pues ya podemos hacer descarga, ya sea en Linux, en Windows o en Apple, como el caso de Mac. Y siempre recomiendo pues la versión instalable para efecto de más seguridad, ¿no? En realidad es un proceso muy rápido, la instalación, no lo voy a hacer yo acá porque definitivamente que por cuestiones de tiempo, pero una vez se instala el paquete, que es un ejecutable contenedor de toda la información allí, entonces ya vamos a poder utilizarlo. Aquí, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con el mismo software, entonces vamos a darle clic para que ya pues arranque, inicie y siempre pues nos va a pedir aquí lo que es cuál es el navegador que vamos a estar utilizando. Eso va a depender de los navegadores que tengan ustedes en su computador. Por la experiencia de uso, pues me ha ido muy bien con Google Chrome, ¿no? Entonces, ese es el que pienso utilizar en este momento. Bien, como les decía, ya aquí pues hay una serie de opciones en cada caso y los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En la práctica. Me gustaría primero que nada señalar la parte de la estructura, porque básicamente con eso es que nosotros vamos a construir los recursos, ¿no? La estructura de por sí, como dije, es una estructura en árbol. Aquí hay un inicio siempre
Este inicio no se debe de borrar, ¿no? Para efecto de que tengan esa seguridad de que no van a perder el trabajo al final. La estructura se va a ir generando en nodos y para ello nosotros debemos añadir páginas, ¿no? En este caso, añadimos una página, la voy a renombrar automáticamente para llevar una secuencia. Vamos a decirle aquí que esto va a ser la portada de inicio del recurso. Ya hemos generado, y fíjese que en cuestiones de navegación web, este software nos permite a nosotros generar de una vez una navegación en función de esa estructura. Si quiero generar nuevamente otro tema, otra sección de este objeto, entonces nuevamente me voy a ubicar en la parte superior donde dice inicio y ahí automáticamente voy a generar un tema y lo voy a renombrar. Como voy a hablar de objetos de aprendizaje, vamos a copiarlo aquí. Listo. Ahí está. Voy a generar otro tema para que ustedes puedan observar. Aquí entonces voy a renombrar para colocar y llevando la secuencia de aprendizaje por competencias. Vamos a insertar un video. Vamos a insertar una presentación de Google Slide también. Vamos a añadir otra página. Vamos a insertar también a un Prezi o un Canva, puede ser. Y vamos a insertar un Canva a ver si nos da el tiempo. De pronto podemos insertar un sitio web. Y vamos a tratar de hacer una rúbrica de evaluación. O por lo menos dar allí la inducción rápidamente. Bien, por lo menos estos recursos que están allí. Ahorita, para efecto de visualización previa y para efecto de que no se nos vaya a perder el trabajo que estamos haciendo, lo importante es irnos a archivo y vamos a guardar. Recomiendo que ya tengan previamente creada una carpeta, ¿no? Por ejemplo, yo aquí la tengo en mis documentos ya y pues voy a crear una tercera carpeta que diga OVA 03, OVA 3, allí. Y pues le vamos a poner de momento prueba, allí. Ya se ha guardado el paquete. Si yo, por ejemplo, me voy ahorita a los archivos que tengo en donde lo guardé, ya me va a aparecer aquí el archivo original del proyecto, que básicamente es muy importante en este proceso mantenerlo con un respaldo, una copia de seguridad en otro lugar cuando uno termina de trabajar por cualquier situación, ¿no? Entonces ya es importante hacer ese guardado allí para efecto de tener esa seguridad de que ya estamos trabajando cómodamente y vamos a poder ir guardando progresivamente en todo momento. Ahora bien, para efecto de la portada, y aquí vamos a empezar a trabajar con los eDevice, ¿verdad? Vamos a ver que existe una gran cantidad de eDevice que de pronto nos pueden generar mucha información. Ahorita yo voy a tomar lo que es el device de texto libre y allí ustedes van a observar que se genera entonces un editor web muy potente, por cierto. Probablemente a veces les aparece en una sola cinta de opciones. Sin embargo,
se pueda activar aquí, ¿no? Lo primero que voy a hacer en este momento es insertar texto e imagen, ¿no? Para que ustedes más o menos ya puedan ver la potencialidad que tiene Excel Learning como un recurso integrador de otros recursos que de pronto pudiéramos encontrar. Por allí voy a copiar un momentito un texto que tengo ya previamente listo y lo voy a pasar acá al área de trabajo, aquí. Fíjese que ya acabo de pasar un texto. Una vez yo quiero ver cómo está quedando ese texto, pues le doy clic allí en el gancho este que aparece acá abajo y ya con eso puedo cerrar nuevamente aquí y ver entonces la visualización previa del objeto. Así está quedando el objeto hasta este momento. Ahora quiero insertar una imagen porque en realidad los recursos educativos todos tienen que tener pues vida, ¿no? Y para eso es importante insertarles imágenes. Yo me voy a ir entonces acá a lo que es el icono de imagen y aquí se me va a desplegar esta ventana, ¿no? Insertar, editar imagen. Y de aquí voy a ir buscando la fuente de donde tengo la imagen. Básicamente la voy a elegir, ya la tengo previamente creada. Voy a agarrar esta imagen acá y la voy a insertar. Aquí le voy a decir finalizar. Fíjese que aquí me muestra el tamaño en dimensiones tanto de ancho por alto. Y bueno, yo voy a darle un poco más de ancho y de alto para ver cómo queda. A ver, esta imagen no. Vamos a tomar otra. Parece muy pequeña. Vamos a tomar esta de portada. Aquí. Esa que está allí. Muy bien. Ahí está. Aquí acabo de integrar una imagen y ya he integrado texto. Si vamos a la previsualización previa, ¿verdad? Entonces, en la portada ya me puede aparecer aquí la imagen y el texto. Si yo quisiese entonces incrustar un video, por ejemplo, ¿no? Acá voy nuevamente a utilizar un iDevice de texto libre. Me va a activar nuevamente acá lo que es la función del editor web. Y aquí sí debo de irme entonces a YouTube, ¿verdad? Y utilizar la opción de compartir. Para ello, tengo dos opciones. Puedo copiar el enlace o puedo incrustar el código iframe que me genera el video de YouTube. Entonces, cuando nos vamos acá a el área de trabajo, puedo insertarlo como un fragmento de código y él va a aparecer aquí. Y también tenemos la otra opción de insertarlo desde acá como código en el área de video, aquí, como código. Bien, entonces aquí tendríamos el video y si vamos a observar entonces ya de por sí lo que es lo que hemos realizado hasta este momento, pues ya tenemos imagen, tenemos texto y también tendríamos video aquí, ¿no? De YouTube. No recomiendo utilizar, por ejemplo, videos que nosotros tengamos en el computador, sino más bien que nosotros ya lo hayamos subido a una plataforma de video para efecto de mejorar el peso del objeto virtual de aprendizaje.
Si queremos generar, por ejemplo, entonces, contenido dentro de lo que es una presentación de PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Que ya la tenemos creada previamente, podemos nuevamente entonces generar un eDevice de texto libre y allí ya pues estando la presentación acá en Google Slide, nos vamos a ir a archivo, vamos a publicar en la web y nos va a generar entonces aquí lo que es el enlace que nosotros vamos a copiar, ¿no? En este caso es un código iframe también que ha generado y ya entonces lo tendríamos que incrustar acá puede ser en el fragmento de código en HTML y ya con eso nosotros pudiéramos entonces también generar el contenido del slide. Si lo vamos a ver en la visualización previa nuevamente, actualizamos el navegador y aquí tendríamos también esa presentación incrustada. Allí se observa. Muy bien. Si quisiéramos, por ejemplo, insertar un prezi, básicamente es lo mismo. Podemos ir a esta herramienta en la web y claro que una vez, o sea, podemos tomar el recurso de terceros si así lo deseamos, porque todo Prezi tiene entonces un código iframe que se genera automáticamente. Copiamos el código iframe y lo podemos entonces trasladar a través de un texto libre nuevamente. Lo podemos trasladar y llevarlo también por fragmento de código o por lo que es acá un medio embebido. Allí se observa, por ejemplo, que ya el Prezi cargó acá y si lo vamos a ver entonces en la parte de la previsualización, pues el Prezi estaría aquí. Y ya él se carga automáticamente allí y se puede ir manipulando. Si es Canva, por ejemplo, Canva también tiene la opción de crear recursos educativos. Es una herramienta que ha mejorado mucho en los últimos años. También tiene la opción de insertar ese código iframe, ¿no? Que se genera y llevarlo entonces a un eDevice de texto libre. Hemos utilizado mucho lo que es este eDevice porque básicamente nos permite incrustar todo ese contenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver si por el código nos lo permite. Vamos a ver. Ahí está. Este sería un Canva. Entonces, vamos a actualizar el navegador. Aquí estaría el Canvas. Nos permite entonces la manipulación también. También, por ejemplo, si quisiéramos agregar un sitio web, ¿no? Ya sea de tipo personal o si quisiéramos, por ejemplo, que la plataforma educativa que estamos trabajando esté, por ejemplo, en el objeto o la universidad, también podemos generar eso con un eDevice. Allí, por ejemplo, pudiéramos ir entonces a otros contenidos en la parte de más abajo de los eDevice y decirle sitio web externo. Por allí vamos a ver si tenemos acá la página de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Aquí pues me pide el URL y bueno, le voy a dar un tamaño muy grande para que se pueda visualizar mejor. Y fíjese que aquí se ha cargado la página de la Universidad Autónoma de Chiriquí. En este caso, si lo vamos a ver ya como tal, entonces sería aquí. Todos estos contenidos los podemos ir generando. Inclusive entonces creo que para efecto de el proceso de evaluación también podemos crear rúbricas. Y para ello
quería destacar allí que también hay un eDevice específicamente para crear rúbricas de evaluación. Ah, vamos a hacerlo con una rúbrica de ejemplo por cuestiones de tiempo, ¿no? Eh, el mismo Excel Learning me permite a mí generar distintos tipos de rúbrica. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar una presentación de diapositivas, ya está aquí una rúbrica que de pronto nos va a permitir adaptarla a nuestras necesidades, ¿no? Así pues, por ejemplo, para que ustedes la puedan visualizar allí rápidamente, eh, me ha generado una rúbrica que es automática, ¿no? Y ya quedaría en función de cada quien ver si puede mejorar los ítems que están dentro de la rúbrica de evaluación. Importante que, y es algo que yo creo que es un común plus, porque al aplicar la rúbrica, él me genera un documento en PDF donde yo puedo cargar la información, el nombre del estudiante, puedo cargar la fecha, ¿no? Y puedo ir manipulando, por ejemplo, automáticamente los valores de cada ítem de tal manera que el estudiante pueda recibir automáticamente la evaluación. Simplemente le damos a imprimir y ya con eso podemos ir guardando también ese documento en PDF, ¿verdad? Que lo podemos suministrar, por ejemplo, a un estudiante y que pues ya tendría su evaluación. Inclusive tendría aquí también las notas, ¿no? Que de pronto pudiéramos indicarle una realimentación adecuada para que continúen el proceso. Em, también podemos agregar documentos en PDF, ¿no? De allí, pues, tendríamos que generar un eDevice en texto libre. Lo voy a hacer directamente debajo de la rúbrica para efecto de dar continuidad. Aquí nos vamos a la sección de video, por ejemplo, y me tiene que detectar automáticamente eh, el PDF. Lo voy a buscar, que lo tengo acá en mis documentos. Por ejemplo, vamos a ver este mismo que fue la rúbrica. Le voy a decir que un 800 por 800. La rúbrica que acabé de descargar está allí. Y ya con eso me debe aparecer la rúbrica también. Por ejemplo, aquí está la rúbrica en Excel Learning y acá está para la descarga. Bien, ella debe aparecer en pantalla aquí sin tener que hacer esto, pero a veces por el uso constante no me lo va a permitir. Pero básicamente el recurso en PDF debe estar saliendo aquí en pantalla también cuando uno lo lanza aquí. Bien, ahora, importante acá que ya hemos trabajado con Excel Learning, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente, vamos a guardar acá y vamos a exportar como sitio web y como formato Score. Primero, tomar en cuenta que siempre debe estar habilitado el modo avanzado, ¿verdad? Eso me va a generar a mí unos elementos distintos a los que habitualmente se dan en Excel Learning, que no van a aparecer si no tiene el modo avanzado activado. Y vamos primero que nada a guardar esa carpeta comprimida en zip. Vamos a hacer la exportación del recurso ya terminado en zip. Allí, por ejemplo, me va a pedir información de los metadatos, algo que nosotros lo vamos a tener que hacer acá en la parte de propiedades. Darle el título del objeto y todo lo demás, ¿no? Entonces, podemos colocarle un pie de página, todas las especificaciones que requiere este objeto para efecto de que pueda ser localizado más fácilmente por las personas. Allí, por ejemplo, entonces ya se guardó la configuración, lo hicimos muy rápido, ¿verdad? Y cuando lo vamos a exportar como sitio web en una carpeta, él me va a preguntar nuevamente
que si ya contiene metadatos, le vamos a decir que sí. Yo lo voy a exportar sin cambios en este momento y lo voy a exportar precisamente en la carpeta que estoy generando. Por efecto de tiempo, voy a colocar aquí OVA en HTML. Lo voy a colgar así como tal para darle un nombre específico, porque hay dos formas de exportar: OVA como sitio web y OVA para Score. Ahora bien, vamos a exportar para Score. Para Score, nos vamos a ir al estándar educativo y aquí vamos a escoger la opción Score 1.2. El Score 1.2 me va a permitir a mí que el objeto virtual de aprendizaje se puede integrar en la plataforma. Vamos a guardarlo, a exportarlo sin cambio. Y ahora le voy a poner aquí OVA Score para diferenciarlo en este momento. Los dos paquetes ya están aquí. Y les dejé por allí en la liga del enlace que se les dio. Básicamente, que tenemos que utilizar un descompresor de archivo para poderlo hacer. Ahora bien, vamos a utilizar lo que es WinRAR como descompresor de archivo para poder que se genere entonces la carpeta ya como tal. Aquí está la carpeta y también vamos a hacerlo con la de HTML. Ahí está. Tenemos las dos carpetas. En la carpeta HTML pues ya se generó una gran cantidad de archivos, pero básicamente son los contenedores de todos los recursos que nosotros hemos integrado en este momento en el trabajo realizado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero es que vamos a hacer la exportación como sitio web. Para ello, necesito tener un repositorio o un hosting web. De manera gratuita podemos utilizar nuestro propio Drive, ¿no? En este caso, vamos a llevar o a trasladar esa carpeta como sitio web que dice HTML, la vamos a trasladar hacia la carpeta que he creado también acá, que se llama Unachi, en Google Drive. Una vez ya termina de cargar, vamos a esperar que termine de cargar, nosotros debiéramos darle entonces los permisos para poder compartir. Compartir este enlace porque si nosotros no hacemos esto, o sea, Google ya tiene de hace un tiempo para acá la función de que este tipo de recursos no lo habilita directamente. Entonces, si el enlace está restringido, pues tenemos que modificar esa opción y decirle que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda tener. Allí, por ejemplo, ya con eso vamos a copiar el enlace, ¿no? Y de igual manera, ya con eso nosotros vamos a poder trabajar. También es conveniente, como tengo una carpeta aquí que se llama Unachi, también darle esos permisos, ¿no? Para efecto de que no haya ningún inconveniente en el momento en que vamos a trabajar ya para generar un enlace como tal. Una vez ya tenemos nosotros lo que es el objeto en el repositorio, claro está, no lo vamos a poder ejecutar de una vez. Para ello tenemos que utilizar una aplicación que se llama Drive to Web. Esa aplicación, vamos a salir un poquito de acá, también es un repositorio que está en la web y que básicamente nos va a permitir también hacer una conexión, un enlace con el host que tiene Google Drive. Vamos a darle clic. Nos va a pedir aquí entonces los permisos también de nuestra cuenta de Gmail. Vamos a decirle que sí, que lo va a permitir. Y claro está, él va a empezar a trabajar sobre lo que es todos los objetos virtuales de aprendizaje que yo pudiera tener en Google Drive ya cargado. Para efecto de una búsqueda más rápida, yo voy a
copiar, voy a copiar este nombre de la carpeta, porque en la consola de Drive to Web, a veces por tantos objetos de aprendizaje que podamos tener en un momento determinado, pues es un poco complicado encontrarlos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es decirle control F y voy a poner el nombre de la carpeta, y fíjese que ya aquí automáticamente me está diciendo que hay archivos que son de ese objeto de aprendizaje. Ya de por sí, ese objeto de aprendizaje va a estar en la web. Y tiene entonces esta ruta, esta dirección URL. Fíjese, ya no estamos trabajando solamente de manera local, sino que ya el recurso está cargado en Google Drive, pero a través de Drive to Web, pues nosotros ya estamos en la web. Ahora, ¿qué otra herramienta debiéramos utilizar? Porque a veces Drive to Web nos genera a nosotros un enlace muy largo, ¿no? Es este que está aquí. Utilizamos Qtli, que es una herramienta, un acortador de enlace. Aquí, por ejemplo, ¿no? En su versión gratuita, pues nos permite generar el acortador este. Vamos a copiar lo que es la ruta que está en el navegador y lo vamos a pegar acá, ¿verdad? Luego le vamos a dar acá shorten para efecto de que me genere un enlace más corto todavía del que estaba. Y aquí está. Este es el enlace corto. Con este enlace, yo puedo tener, por ejemplo, en un Classroom, en una plataforma educativa como Milaula o Moodle, ¿no? Que es el mismo tipo de plataforma, la plataforma educativa, en fin, cualquiera de las plataformas existentes, vamos a poder tener nosotros ese enlace allí. Fíjese. Claro que el enlace es largo, pero más corto para efecto de nosotros enlazar contenido cuando de eso se trate, ¿no? Lógico. Ahora bien, esto es en función de hacerlo para tenerlos en la web. O sea, ustedes pueden utilizar Google Drive, aquí en este caso, como repositorio de manera gratuita y tener cuantos objetos virtuales ustedes quieran tener, ¿no? Siempre y cuando se siga el mismo procedimiento que yo he hecho. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, del formato Score, ¿no? El formato Score, y me voy a referir, por ejemplo, a Mil Aulas, que es una plataforma educativa que pues, se puede experimentar con ella para cursos virtuales. Es un módulo en realidad, pero es una plataforma en línea que no necesita ningún tipo de instalación. Quien quiera aprender Moodle puede hacerlo. Y ya aquí tengo más o menos para agregar, por ejemplo, ese contenido en formato Score. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Y fíjese que aquí se presentan, por ejemplo, todos esos elementos que tiene Moodle, ¿no? A disposición. Y por aquí pues tenemos paquete Score y paquete de contenido IMS. Vamos a trabajar con un paquete Score. Y le vamos a poner un nombre. Luego vamos a subir el paquete que hemos generado en ese formato Score. En este caso, nosotros hemos generado el paquete en zip, ¿verdad? Y ese es el que vamos a cargar totalmente. Fíjese que la diferencia entre ambos pareciera que fueran iguales al final de cuentas, pero no. Este tiene unas características en función del lenguaje XML y por allí pues permite esa integración en las plataformas. Vamos a subir el archivo, la carpeta en este caso, y vamos a decirle que los cambios queden allí ya guardados. Cuando nosotros vamos a ver la ejecución, ¿no? Que los participantes de un curso van a observar el objeto de aprendizaje, en este caso, objeto virtual de aprendizaje, le van a dar clic allí y ya de por sí el OVA va a estar integrado dentro de la plataforma.
va a tener todos los elementos allí y se puede llevar la secuencia de aprendizaje. Fíjese que es como si estuviese integrado dentro de la plataforma. ¿Qué puede pasar? Que cuando nosotros vamos a un curso como tal, ¿no? Y queremos importar ese curso porque lo queremos reutilizar en otro momento, en otro entorno, siempre y cuando la plataforma educativa tenga ese soporte, ¿no? De formato SCORE, pues entonces nosotros vamos a poder importar el recurso y volverlo a reutilizar. Entonces, esas son las ventajas que tendría en este caso ya cuando tenemos lo que es el formato SCORE. Si ustedes observan, todo se ha creado y ya está como sitio web en Google Drive y también está cargado en lo que es 1000 aulas, en este caso un módulo que pues ya sería todo un recurso contenedor de otros recursos que encontramos en la web. Así sería en este caso todo lo que tiene que ver con el uso del software Excel Learning, ¿no? Eh, por cuestiones de tiempo, pues quisiéramos cubrir mucho más. Sin embargo, pues les he dado allí esta información de manera general. De igual manera, quiero decirles que en este caso se ha hecho este recurso que precisamente fue hecho en Excel Learning también, ¿no? Eh, para que ustedes tengan todos los insumos que se están utilizando en este momento y pues básicamente les estoy dejando también aquí mucha información sobre Excel Learning, todo en video para que puedan entonces ustedes experimentar mucho más a fondo el uso de esta herramienta que básicamente está enfocada en el desarrollo en HTML5 y por eso es que vamos a encontrarnos con que va a ser adaptativo a los dispositivos móviles, a las tabletas, en fin, un recurso contenedor, ¿no? que nos permite pues generar esta herramienta que es Excel Learning.